Hola, muy buenas. ¿Qué tal todos? Bueno, pues hoy, como veis, vamos a intentar hacer una pintura un poco más sencilla de lo que intentamos la otra vez, con el tema de los cubiertos y tal. Y he decidido que vamos a hacer algo más sencillo, que no es que sea de primero de pintura, pero sí que, bueno, ya tenéis un nivel algunos, con lo cual vamos a intentar hacer esta pintura de pliegues de las telas, y para ello pues vamos a intentar hacerlo de la manera más sencilla posible para que lo vayáis viendo cómo se hace, ¿no? Bueno, lo primero, he puesto una gama de colores más básica, más pequeña de lo habitual, porque, bueno, al ser monocromática, ¿vale? O que no tiene muchos tonos, aunque no los veamos sí que los tiene, pero no todos van a salir a relucir, con lo cual he puesto también, aparte de una gama corta, he puesto también más de blanco, de azul ultramar, que va a tener mucho, y azul cian, y del resto, como el gris paint, magenta y amarillo, he puesto menos, porque aunque haya toquecitos de algunos de esos colores, va a ser menor, con lo cual no vamos a ponerlos todos, ¿de acuerdo? Voy a emplear, lo primero, eh, un pincel ancho, ¿de acuerdo? Que suelo usar para los bocetos y esas cosas, y lo voy a usar, pues bueno, pues para dar a grosso modo todas las zonas de sombra que tenemos en los pliegues, y sobre todo, una vez que tengamos esas sombras, luego vamos a pintar las luces, ¿no? En este caso empezaremos por los oscuros. Sabéis que en el acrílico y en el óleo normalmente se suele hacer primero las zonas de oscuridad y luego sobre el oscuro sacamos las luces, ¿de acuerdo? Entonces en este caso vamos a hacer eso. Vamos a coger un color aproximado mmm, de lo que vemos en pantalla, ¿vale? Lo vamos a oscurecer un poquito más de lo normal, porque quiero que se consiga la tonalidad un poquito más subida de color, para luego poder hacer los contrastes con los más claros, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaros que lo que vamos a usar prácticamente va a ser azul ultramar y blanco. En algunas zonas tendremos que meter algún tono más de magenta y de azul cian, incluso de amarillo, o incluso para oscurecer algunas zonas tendremos que meterle un poquito de gris paint, que no nos va a dificultar mucho las cosas, ¿vale? Se nos va a tostar un poco el color, pero se va a quedar lo que buscamos, ¿no? Bueno, pues lo primero que voy a hacer prácticamente va a ser pintarlo todo del mismo tono. Voy a mezclar un poquito con agua para que corra bien el pincel, ¿vale? Y voy a prácticamente pintar todo del mismo tono, porque eso me va a ayudar a poder ver dónde van las luces, dónde van las sombras, de una manera más sencilla, porque pintar sobre blanco suele ser más complicado, porque tenemos que dar detalles y todas esas cosas que a lo mejor en un principio nos van a resultar más difíciles que si lo hacemos ya con un color ya creado, ¿no? Lo dicho, si me quedo sin pigmento, o sea, sin color, sabemos que la mezcla es azul ultramar con blanco, ¿eh? Muy poquito, o sea, no usando demasiado blanco para que no nos dé ese tono demasiado clarillo, ¿eh? Pero sí que buscando que el color se parezca, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros que de momento lo único que estoy haciendo es tapar, ¿vale? Tapo el blanco y poco más. Intento que no se me quede demasiado aguado, porque si no voy a tener problemas después para el secado, ¿eh? Necesito que se quede más o menos seco para poder empezar a pintar sobre la marcha. Si no, al estar grabando, después se me complica mucho las cosas, ¿de acuerdo? No sé si
yo mismo creo ahí una pequeña sombra. Voy a intentar echarme un poco hacia atrás para que se vea bien y no se vean sombras. ¿Vale? El color es aproximado, no tiene que ser exacto, ¿eh? Pero fijaros que el que no tenga azul ultramar, sabéis que el azul ultramar se consigue a base de, si queréis lo hacemos aquí, un poquito de azul cian y un poquito de magenta. Eso, si os fijáis, nos da un tono violáceo, pero que se asemeja mucho al azul ultramar, que de hecho prácticamente es el mismo que hemos hecho aquí, ¿de acuerdo? Entonces, eso en el caso de que no tengáis azul ultramar, podéis hacerlo con azul cian y magenta, ¿vale? Muy poquito de magenta. El magenta es un color que mancha muchísimo, que tiene mucha pigmentación, con lo cual predomina mucho. Entonces intentar no echar demasiado magenta. Y si tenéis azul ultramar, pues mucho mejor, porque así os ahorráis un paso, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, ya tenemos una base hecha con el color que ya hemos estado hablando, ¿no? Entonces, ahora, básicamente lo que vamos a hacer, y de una manera muy sencilla y sin demasiadas pretensiones, es decir, vamos a hacer algo como tipo boceto, ¿vale? Vamos a coger un poquito de azul ultramar, mucho blanco, he cogido un pelín de magenta, pero a lo mejor no haría falta, lo amaso un pelín, he hecho un poquito de agua que se me está quedando muy seco, un pelín, y comienzo a pintar donde veo las luces, ¿vale? Fijaros que pues, una vez pintado podéis dibujar con el lápiz porque se va a notar, ¿vale? Yo no lo voy a hacer porque creo que va a ser más rápido así, pero vosotros sin ningún problema podéis hacerlo, ¿eh? Sin ningún problema podéis hacer un dibujo sencillo, sin sombras y sin nada, que nos dé la opción de poder ver dónde van las luces y los pliegues, ¿no? Sabéis que el acrílico cuando seca sube un poquito pierde un poquito de luminosidad, ¿vale? Igual que el óleo, ¿eh? Aunque lo que pasa es que el óleo tarda más en secar, con lo cual parece que es más vivo durante más tiempo, ¿eh? Pero al final se apaga igualmente, ¿eh? Bueno, fijaros, con lo que estoy haciendo ya directamente, estoy aprovechando las zonas de luz y las zonas de sombra prácticamente sin haber hecho, vamos, casi nada, ¿no? Entonces, de una manera sencilla voy dejando los huecos donde voy viendo que hay oscuridad y donde voy viendo que hay más luz, pues doy esas pinceladas más claritas, ¿no? Igual me pasará aquí en esta zona del pliegue, que es un poco más ancho, pero evidentemente tengo que ir intentando no pintar donde hay oscuridades, ¿vale? Solo donde la veo. Y por supuesto ahora después vendrá el afinar un poco donde va más claro y donde va más oscuro. Eso es el trabajo más complicado de este ejercicio, ¿de acuerdo? Pero que voy a intentar a ver si consigo indicaros cómo se hace, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros que poco a poco tengo que ir viendo la diferencia entre tonos, ¿vale? Y eso así, entornando un poco los ojos, haciendo como si fuéramos chinitos, o japoneses o orientales, al fin y al cabo, si los entornamos un poco, vemos la diferencia de tonos un poco más claramente, ¿vale? Entonces, tenemos que ir fijándonos sobre todo en esas cosas. Qué colores son más vivos y cuáles son los más claros, ¿no? O sea, perdón, los más luminosos o los que están más iluminados, mejor dicho, y los que están más oscuros, ¿no? Eso hay que saber diferenciarlo, no es fácil, ¿eh? Hay que hacer ejercicio de lo que estoy diciendo, de entornar los ojos, ver por dónde van las luces, por dónde van los claros e intentar llegar al máximo de acierto, ¿no? En este tipo de cosas.
Pero vamos, básicamente, si os fijáis, es un ejercicio que se consigue de manera sencilla, pero con trabajo, ¿eh? Hay que trabajarlo. Bueno, fijaros que prácticamente ya estaría casi. Bueno, aquí me he colado un poquito, tendría que venir más arriba. Pero eso lo puedo ir haciendo sobre la marcha, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo voy ahora mejorando o empeorando? Espero que no. ¿Cómo voy mejorando todo este lío que estoy montando aquí? Pues básicamente usando otra vez los mismos tonos, ¿no? En las zonas que sean más oscuras voy a intentar meter un poquito de Grease Paint para que me agrise o me deje el color un poco más como, como más apagado, ¿vale? Para que no me dé esa tonalidad tan intensa. Y le voy a meter también un poquito de blanco. Con lo cual tengo un tono muy parecido al que tenía antes, azul, ultramar, con un poquito de Grease Paint, pero más apagado, ¿vale? Entonces voy a intentar ir afinando en las zonas donde lo veo. Tengo que hacerlo un poquito más oscuro, ¿vale? Menos blanco. Eso lo tenéis que ir viendo, ¿eh? Tenéis que ir viendo cómo va funcionando y ya ir afinando un poquito más cada vez para que se vaya viendo el dibujo, ¿vale? Podéis hacer las líneas más gruesas porque luego vamos a pintar sobre eso, ¿vale? No hay problema. Y voy a ir metiendo los tonos oscuros donde los voy viendo. Es posible que luego tendré que hacerlo más oscuro en algunas zonas, pero de momento ya os digo que lo que vamos haciendo es ir afinando poco a poco, no del tirón, ¿vale? Poquito a poco, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Como se suele decir. Ahí seguimos con lo mismo, procurando que en las oscuridades no haya demasiado blanco, porque eso lo que hace es que pierde un poco de intensidad el color y no conseguimos lo que necesitamos, ¿no? Que son esos contrastes tan característicos de los pliegues, ¿no? Es verdad que no son colores muy intensos, muy oscuros, pero sí que tienen una tonalidad más oscura de lo que podemos ver en algunas zonas. Ahí, eso es, ¿vale? Poco a poco tendré que ir difuminando. Aquí, por ejemplo, tengo que mejorarlo, pero bueno, poco a poco, ¿vale? Los voy a poner en el borde este también un poquito de oscuridad que se ve, que luego tendré que ir afinando también con el color más claro, pero poco a poco ir dándole los bordes donde yo voy viendo más oscuros, ¿de acuerdo? Aquí también un poco, debe ser más oscuro todavía. Siempre azul ultramar, Grease Paint, blanco y en algún momento si vemos que lo necesita un poquito de magenta, ¿vale? Que puede venirnos bien para poner el color un poquito más a tono. Bueno, ya mismo voy a empezar a cambiar el pincel, ¿vale? Pues ya este pincel, a pesar de que va muy bien para hacerlo un poco más rápido, hay momentos en los que ya se me va un poco eh, demasiado grueso y que tengo que ir afinando un poco más, ¿vale? Con lo cual me resulta más incómodo hacerlo con este. Uy, aquí me he pasado de oscuro y de gris. Tengo que meter azul y blanco. Oscuro, pero azul y blanco. Seguramente os vais a quedar en algún momento de la pintura, seguramente os quedaréis sin azul ultramar y sin blanco, ¿vale? Eso tiene solución, tenerlo a mano para poder usarlo cuando lo necesitemos, ¿vale? Poder volver a poner
Vale, ahora fijaros que lo que voy a ir haciendo sobre todo va a ser ir creando contrastes, es decir, al lado de donde tengo el oscuro voy poniendo tonos claros y voy difuminando de manera muy suave para ir sacando volúmenes, ¿no? Donde los veo, claro. De momento sigo con el pincel ancho, que seguramente lo vaya a cambiar pronto, pero para las superficies grandes me viene muy bien usar este pincel, porque me da más suavidad, no son pinceladas cortas y consigo que la pincelada sea más uniforme, ¿no? A medida que voy viendo estos cortes, pues tendré que ir difuminando, pero claro, pero bien, no como lo he hecho yo. Hacerlo bien, ¿vale? Así. Dando una pincelada de un color más claro mientras está mojado, ¿eh? Si no está mojado, con el acrílico nos la vemos y nos la deseamos para hacer los difuminados. Los que estáis acostumbrados al óleo os costará un poco más porque no estáis acostumbrados, pero aquí sobre todo mucha pintura para que no se nos seque y que vaya funcionando todo sobre la marcha, ¿vale? Fijaros que yo voy difuminando prácticamente como con el óleo, ¿eh? Voy consiguiendo ese difuminado prácticamente como con el óleo. Lo único que pasa es que tendría que limpiar el pincel y no lo he limpiado, entonces se me mancha, ¿vale? A mí las pinturas muy relamidas no me hacen mucho chiste, entonces intento siempre que se parezca, o sea, que sean lo más perfecta posible, pero que tengan su puntito de pintura, es decir, que tenga pincelada, que se vea la pincelada, ¿vale? Que no todo sea como si fuera una foto, porque para eso ya tenemos la fotografía, ¿no? La fotografía nació para desbancar la pintura, ¿vale? De alguna forma. Y bueno, al final pues no lo ha conseguido evidentemente porque el arte es el arte. Que la fotografía también es arte, ¿eh? Pero es otra historia. ¿Vale? Poco a poco vamos consiguiendo volúmenes a base de sombras y luces, ¿vale? Ahora tendría que limpiar el pincel, pero ya voy a aprovechar y voy a coger un pincel más pequeño. Eso sí, he limpiado el grande para dejarlo preparado para que cuando lo necesite ya lo pueda coger, ¿vale? Cojo un pincel un poco más pequeño. Lo mojo en agua para quitarle el apresto, que se quede húmedo y vamos a ello, ¿no? Vamos a seguir con los colores, con los mismos colores, con colores más claros, para ir difuminando la zona que me interesa. ¿Veis cómo se difumina? Paso el pincel muy suavemente al lado del color. Como sé que todavía está húmedo, pues ya se va difuminando, ¿de acuerdo? ¿Habéis visto? Ahora, ¿qué tengo que hacer además de eso? Pues tengo que incidir con el color limpio, blanco y azul cian, o sea, perdón, azul ultramar, limpio, más clarito de lo que hemos estado haciendo antes, para que me dé un subidón de tono aquí, y voy a darle un poquito de volumen a este pliegue, ¿vale? Y lo voy haciendo de manera muy suave. Si os fijáis, lo que voy haciendo es prácticamente un barrido, ¿no? No estoy poniendo la pincelada de manera muy directa, sino que prácticamente me deslizo
Un poquito y voy sacando el volumen, ¿vale? Esto evidentemente lo tendríamos que hacer mucho más pausado, sosegado y toda esta historia. Pero a mí lo que me interesa sobre todo, como ya dije en los otros vídeos que hemos estado haciendo, me interesa sobre todo que aprendáis cómo se hace y luego ya que cada uno le dedique el tiempo que necesite, ¿vale? Yo no lo voy a hacer completo ni lo voy a terminar porque me interesa que simplemente se vea cómo se hace. ¿Vale? Intentando haciendo la curva esta que tiene aquí. En algún momento también tendré que meter un poquito de más oscuridad aquí para que se vea la vuelta, ¿vale? Ahí, ¿de acuerdo? Y así poco a poco vamos metiéndole un poquito de realismo a todo esto, ¿no? Ay, que se me va. ¿Vale? Ahí tenemos ya un pliegue aproximadamente bien hecho. No es que esté del todo bien hecho. Vaya, una mosquita que no me deja vivir. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir los oscuros que estoy viendo aquí. Vamos a meterle un poquito de gris y azul ultramar. Creo yo, junto a este es el color más oscuro de toda la pintura, ¿vale? La forma, pues la forma estoy viendo que no la tengo bien hecha del todo, tendría que recortar aquí un poco. Pero bueno, tampoco es necesario que quede perfecto la forma porque al fin y al cabo es una tela y la podemos doblar de otra forma, ¿no? Si queremos. Sobre todo que se vean los pliegues, que se vean cómo van los pliegues, ¿de acuerdo? Voy a aprovechar también para meter un poquito de oscuro aquí, que luego rectificaré. Voy a limpiar el pincel y voy otra vez con colores claros, ¿vale? Intentando que la pintura esté limpita. Cogiendo el pincel con pintura limpia, es decir, blanco sin que se ensucie con nada, ¿eh? Blanco y azul, ultramar, de manera muy limpia, muy suave, intentando difuminar, intentando que todo quede en su sitio, ¿vale? Aquí tengo que quitar eso de ahí, tengo que ampliar esta zona de aquí. Fijaros que lo que voy haciendo es arrastrar un poco el pincel donde me interesa y dejando esa zona difuminada a base de arrastre, ¿eh? De arrastrar el pincel. ¿Vais viendo cómo queda así, no? Espero que se vea bien. Voy a intentar también. Aquí hay una sombra que no la he hecho. Voy a darle más oscuridad. Poco a poco, cada vez que vaya dándole más detalle, más sentido va a tener, más mejor lo vamos a ver, ¿no? Lo difícil de todo esto es los tonos intermedios que hay, ¿vale? Los oscuros sí que a lo mejor podemos conseguir llegar a ellos de una manera más sencilla, pero lo más difícil es los colores que hay en medio que nos dan un color, nunca mejor dicho, intermedio,
que hace que se creen los volúmenes, ¿no? Y eso es lo difícil, quizás, de todo esto. ¿Veis? Primero deposito el color oscuro, perdón, el color claro, quito un poquito de exceso de pintura y lo voy arrastrando por el borde, ahora que está mojado, para que se difumine, ¿de acuerdo? Creo que, vamos, es la manera como lo hago yo, ¿eh? Van saliendo volúmenes. Cuando pinto sobre oscuro, fijaros que se van apareciendo todos esos volúmenes que antes no estaban. Aquí voy a deslizar un poquito el pincel para que se vea ese volumen también. Seguramente aquí tendré que dar también más claro para crear esa sensación también. Esto es a base de ir viendo muy metódicamente dónde van los claros, dónde van los oscuros, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo que meter más oscuro. Voy a meter más oscuro. ¿Cómo voy metiendo más oscuro? Pues, evidentemente, voy cogiendo el color, el mismo color, y voy ampliando, o sea, metiendo más azul o aclarando, metiendo más blanco, ¿no? Y en algunos casos, pues, o bien será un poquito también de Grease Paint o, según qué zona, otro tono, ¿vale? Pero ahora mismo, de momento, lo que estamos haciendo casi todo es con azul, ¿vale? Bueno, fijaros que poco a poco van saliendo volúmenes, ¿verdad? Y esto, pues así todo el tiempo, no hay más historia, ¿eh? Esto es constantemente usar prácticamente 3 o 4 colores, ir dando donde lo vamos viendo. Aquí, por ejemplo, esto es recto. Y aquí bueno, esto tengo que mejorarlo, ¿vale? Pero veía demasiada oscuridad de repente y quería matizarlo un poco para que no se viera tan oscuro de repente. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar dar ese tono oscuro ahí que me interesa. Me interesa ver aquí ese oscuro para poder sacar los volúmenes ahora. Fijaros que estoy trabajando oscuro sobre ya un oscuro, es decir, estoy dándole más intensidad de oscuridad a lo que ya era oscuro. Pero ahora tengo que ir sacando, fijaros que aquí ya tengo un tono intermedio que directamente ha salido por haber hecho un oscuro encima, ¿vale? Ya era oscuro, pero ahora lo he vuelto a oscurecer un poco más. Entonces, ¿cómo saco esos colores intermedios? Pues básicamente poniéndole al oscuro un pelín de azul y blanco. Muy poco, ¿eh? Porque no necesito que me llame mucha atención, porque ya está en la sombra, está ahí en la oscuridad. Entonces lo que quiero es que se me diferencie directamente de este, pero no demasiado, ¿eh? Entonces necesito que sea muy levemente. Incluso voy a oscurecer un poquito la zona que se supone que es oscura, ¿vale? Y poco a poco vais viendo que se van formando los colores y se van formas también, ¿no? Muy poco a poco, pero se van haciendo. Y como veis, no me quedo solo en un sitio hasta que lo acabe, sino que voy cambiando. Según voy viendo que necesito, voy cambiando y voy mejorando en distintas zonas, porque me interesa que todo vaya en consonancia, ¿vale? No solo una zona, sino que vayan con todas las zonas en consonancia. Ahí, por ejemplo, estoy viendo que tengo un fallo que ya lo he solventado, ¿vale? Esto debería ser también más azul,
Pero bueno, eso poco a poco lo vamos haciendo. Debería ser más azul. Si os fijáis, poquito a poco, todo va mejorando en consonancia. Porque en el momento que voy dándole algunos pliegues en algunas zonas donde le hace falta, se van mejorando también otras zonas a su vez, ¿vale? Y poco a poco va saliendo todo. Soy muy pesado y digo siempre lo mismo. Pero es que es así. Vale, aquí tengo que darle, evidentemente, más claridad, ¿vale? Aquí no, aquí ya le he dejado como debería, ¿vale? He dado lo justo y necesario para que quedase como debería. Pero ahora, donde le he tocado, aquí tiene que ir más claro. Con lo cual, cojo el mismo color que estaba dando y le pongo un poquito de blanco. Eso me va a resultar para sacar esos volúmenes sin acercarme al borde, ¿eh? Yo ahí me he acercado demasiado. El borde, fijaros que siempre tiene un toquecito de más oscuridad. Tengo que darle más oscuro, o sea, perdón, más claro, más blanco, para que me dé esas luces que hay aquí. Las difumino. Y a medida que me voy acercando a la zona que se va adentrando hacia adentro, lo difumino, ¿vale? No termino hasta el final. Vale, esto igual. Voy a meter el blanco y voy a intentar difuminarlo a base de pinceladas arrastradas. ¿Vale? Voy a colocar un poquito más de azul ultramar que me he quedado sin él. Si os quedáis sin él, no dudéis en ponerlo otra vez, ¿eh? Porque si no tenemos un problema. Y es que no, si no lo ponemos no tenemos herramientas para seguir. Y poco a poco creo que voy a tener que ir ya metiendo también el blanco. Ahí, cuidado, hay que mezclar bien, hay que amasar bien la pintura para que no pase lo que me ha pasado a mí, ¿eh? Que he dejado un poco de azul sin mezclar con el blanco y me ha salido ahí esa pincelada sin querer. Bueno, poco a poco vamos consiguiendo lo que necesitamos. Muy poquito a poco. Ir fijando bien en las luces, ¿eh? ¿Dónde van las luces? ¿Dónde se ven más los oscuros? ¿Dónde hay que dejar más recortada la zona y donde menos hay que dejar el borde más suave, menos intenso, ¿no? Aquí, por ejemplo, me he pasado de blanco. Pues tengo la opción de coger otro poquito de azul, mezclarlo con blanco y tapar, ¿no? De hecho, es lo que voy a hacer. Voy a aprovechar esta zona que es un poco más oscura y aprovecho para ir sacando volúmenes también, ¿no? No importa que se me suba un poco de tono porque luego lo puedo rectificar. De hecho, puedo seguir extendiéndolo de manera que al final lo que me crea es como un tono más parecido a lo que buscaba, ¿no? Aquí igual, tengo que aclarar un pelín esa zona, que me va a dar un volumen. Y poco a poco vamos sacando todo lo que necesitamos. Ahí, fijaros.
Vamos sacando las luces donde las vemos, ¿vale? Y los oscuros donde los vemos también. Es decir, si yo voy viendo que aquí esto necesita más oscuridad, como es el caso, pues tengo que colocar el oscuro donde lo voy viendo. Que veo un poquito más de claridad aquí, pues coloco la claridad, la difumino, porque acabo de pintar sobre eso, y voy sacando esas luces sobre la marcha. Dificultades que me hubiera encontrado si hubiera hecho esto sobre blanco, pues que me hubiera resultado mucho más difícil sacar todos los volúmenes, ¿no? Hubiera sido más difícil sobre blanco meter los oscuros y luego los claros. Entonces es más fácil como lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Más fácil hacerlo de manera más natural. Fijaros que en esta zona tiene un poquito de más oscuridad, es decir, que tengo que meter en el borde, no en todos lados, sino en algún momento solo, un poquito de ese azul y difuminarlo para que me vaya cogiendo también un poquito de más realismo, ¿no? Aquí en esta zona voy a tener que meter gris paint con azul ultramar y un poquito de blanco para dar esa oscuridad intensa que necesito y que me ayude a sacar estos oscuros que hay aquí y difuminarlos un poco. Otra vez tengo que coger blanco y aclarar aquí un pelín para que se vea esa transparencia en la sombra. ¿Veis? Poco a poco se van sacando todos esos colores que necesitamos. Bueno, amarillo prácticamente no lo he usado, ¿eh? Si os fijáis, no lo he tocado. Bueno, prácticamente no, ni siquiera lo he usado. Pero sería interesante meterlo en algunas zonas de luz que tienen como un toquecito, aunque no lo veamos bien del todo, pero sí que lo tiene, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, aún está fresco, con lo cual se me iba a mezclar y me iban a salir verdes que no me interesan ahora mismo. Entonces lo he dejado apartado un poco. Voy a meter también un poquito de cian en algunas zonas donde me interesa que aparezcan tonalidades un poco menos frías, más cálidas, ¿eh? Y esta transición debería ser menos brusca, debería tener un poquito más de... Ahí, difuminado. Esta zona habría que hacerla mejor. Bueno, poco a poco. Sobre todo, la idea de esto, ya os digo, que es que aprendáis a hacer los pliegues, que yo creo que es un ejercicio bastante bonito. Fijaros bien, por ejemplo, en los pliegues de Zurbarán. Zurbarán es el maestro de los pliegues, aunque quedan ahora, después de los años y los años de haberlo visto, quedan un poco plasticosos algunos pliegues, no quedan demasiado naturales, pero es un maestro de las arrugas en las telas. Espectacular algunas cosas que tiene, ¿eh? Esos monjes con esos, ¿cómo se llaman? Los monjes cartujanos, vamos, con su, no sé cómo se llama, me he quedado en blanco. Pero si lo veis, son espectaculares, ¿eh? Bueno, poco a poco vais viendo cómo van saliendo las luces, cómo van saliendo los pliegues
a base de incidir sobre la misma zona, lo que ya habíamos hecho antes y todas esas cosas. Y hay que ir rectificando poco a poco lo que no nos va gustando, por ejemplo eso que he hecho yo ahora mismo, incidiendo en las zonas de que menos nos gustan, ¿no? Aquí por ejemplo tengo que rectificar eso, voy a meterme en este pliegue que es muy bonito. Siempre en la zona del doblez, o sea, donde dobla el pliegue, siempre hay un poco más de claridad. No en todos lados, sino en la zona justo en el borde, ¿no? Si os fijáis bien, lo vais a ver. Bueno, fijaros que poco a poco, si le seguimos incidiendo en toda la zona, conseguimos lo que tenemos ahí, ¿no? En la foto. La idea de todo esto es que sepamos cómo se hacen los pliegues. Y según lo que yo creo, seguro que lo vais a hacer muy bien, ¿eh? Estoy seguro. Voy a intentar dejar esto más o menos en su sitio. Y creo que lo vamos a dejar porque podríamos seguir evidentemente, pero creo que no es necesario, ¿vale? Aquí sí que le voy a dar un pelín para que no me quede ese corte tan feo. Vamos a oscurecer esa zona un poquito más. Y a los que se os dan bien los pliegues, quiero que os luzcáis, ¿eh? Creo que es una foto. Las había más difíciles, pero bueno, he elegido una que no es demasiado compleja. Y creo que aquí podéis luciros, ¿eh? Así que nada, ánimo, que seguro que va a salir bien. Aquí habría que oscurecer también un poco. Bueno, creo que lo vamos a dejar. Creo que ya es suficiente. Me parece que así puede quedar bastante, como digo yo, creo que se puede asemejar un poco a lo que vemos en la foto, ¿no? Y aparte, pues bueno, creo que habéis podido ver cómo se hace, que es lo que me interesa, sobre todo. Más que cómo esté hecho, o sea, de cómo haya quedado de hecho, sobre todo me interesa que lo sepáis hacer vosotros. Que lo interesante al final es que aprendáis vosotros, no yo. Esto podríamos seguir aquí todo el día, ¿eh? Porque tiene, tiene muchas cositas que se pueden mejorar.
¿vale? Pero ya os digo que lo interesante de esto no es solo el resultado, sino que sepáis cómo hacerlo. Esto lo voy a mejorar un pelín para que no quede así deshecho del todo. Voy a darle un toquecito más clarito a esa zona. Para que se vean los pliegues interiores. Y aquí bueno, me queda muy callado ahí. Nada, es que esto cuando está uno concentrado viendo la zona donde tiene que tocar, a mí por lo menos me resulta difícil hablar mientras pinto. Ya está, bueno, más o menos, ¿vale? No os compliquéis tampoco mucho con el dibujo, si está perfecto, si no está perfecto. Lo interesante de todo esto, ya os digo, que es que sepáis cómo resolver los pliegues de las telas y poco más, ¿vale? Espero que os haya gustado y espero ver vuestros cuadritos pronto, ¿de acuerdo? Venga, chao.